El alimento estrella de Aliviate en el día de hoy es la harina de coco. La harina de coco está libre de gluten, contiene grasas saturadas, fibra y proteínas, entre otras propiedades beneficiosas para la salud. La pulpa de coco, que se obtiene después de extraer su leche, se puede desecar a baja temperatura y convertir en una harina suave con propiedades nutricionales y culinarias muy interesantes. Se pueden utilizar, por ejemplo, en preparaciones al horno, como son las harinas de cereales. La principal propiedad que tiene la harina de coco es que es libre de gluten. Y para aquellas personas que sufren enfermedad celíaca o que tienen alguna intolerancia al gluten, de todos modos los celíacos deben comprobar si el producto muestra el símbolo sin gluten para evitar el riesgo de la contaminación cruzada durante el proceso de elaboración. Hay que tener en cuenta que algunas marcas pueden ofrecer una harina de coco con ingredientes añadidos que contienen gluten, pero lo que vamos a hablar es de solamente la harina de coco. Por otra parte, la harina de coco es una buena fuente de proteínas con 18 gramos por cada 100 gramos de harina de coco. Sin embargo, se trata de una harina incompleta, deficiente en 3 de los 8 aminoácidos esenciales. Por eso conviene combinarla con el consumo a lo largo del día con cereales y legumbres. Es importante también saber que es rica en grasas. La harina de coco es rica en grasa en un 14%, en su mayoría un 65% es grasa saturada, pero compuesta por ácidos grasos de cadena media con efectos beneficiosos para la salud sobre el peso y el colesterol, si se consumen con moderación. No obstante, la proporción de grasa puede variar de una marca a otra, por eso antes de utilizar la harina es una receta observar si se requiere más o menos grasa y tener en cuenta a qué hora se va a digerir el producto. Algunos de los estudios sobre las propiedades de los ácidos grasos de cadena media son de calidad. No todos los nutricionistas están todavía de acuerdo en recomendar su consumo sin trabas. Para muchos simplemente continúa tratándose de grasa saturada y no más, que tradicionalmente se relacionaba con problemas cardiovasculares, pero no hay nada más alejado de la realidad. Por tanto, conviene ser moderado entre el 70 gramos de grasa que se recomienda a consumir al día. 20 gramos pueden ser de grasas saturadas. El resto puede proceder de otros alimentos grasos sanos como el aceite de oliva, las semillas de lino, el aguacate o los frutos secos. Es también baja en hidratos de carbono. La harina de coco contiene menos hidratos de carbono que otras harinas, el 50% del peso en comparación con el 74% de la harina de trigo. Por ello se puede considerar un alimento bajo de hidratos de carbono. Una cucharada de harina de coco proporciona de 1.5 a 6 gramos de carbohidratos, dependiendo nuevamente de la marca que se compre. Rica en fibras digestivas, la mayoría de coco contiene una media del 30% de fibra. Es un buen complemento para alcanzar el mínimo diario de 30 gramos que un adulto promedio debe consumir al día. Esto es el doble de la cantidad que consume la media de la población. La fibra se asocia con un peso óptimo y menos riesgo de cáncer de colon, enfermedad cardiovascular, infartos de cerebro y corazón y diabetes. También posee un índice de glucemia bajo. Gracias a las propiedades de fibra y grasa en la harina de coco, su índice glucémico es de 51, lo que coloca ese grupo de alimentos bajos, menos de 55, de que no contribuyen al incremento de los niveles de azúcar en sangre y por tanto sirven para prevenir obesidad y la diabetes y para tratarla. En comparación a la harina de trigo, posee un índice glucémico de 69, lo que significa que provoca una subida más rápida de los niveles de azúcar en sangre. ¿Cómo hacer su propia harina de coco? Hacer su propia harina de coco casera es fácil, solo necesita un coco fresco, extraer la pulpa y mezclarla con la propia agua de coco en una buena batidora, luego utilizarla una tela, filtro para elaborar leches vegetales, para preparar la pulpa del líquido, que ya viene rica en leche de coco y ahora vamos a obtener la harina. Extiende la pulpa, que ya se le extrajo la leche, en una bandeja
ponla a hornear a 50 o 60 grados centígrados durante 4 a 6 horas. Después de este tiempo, el tacto, la textura deberían ser muy similares al de la harina de trigo. ¿Cómo cocinar con harina de coco? La harina de coco se puede utilizar tanto en recetas dulces como saladas. No tiene azúcar y ofrece un ligero olor o sabor a coco que combina bien con otros ingredientes en las recetas. Así que la harina de coco yo la recomiendo mucho. Si no pueden tener la harina, coco rallado con canela, que esto es una fórmula para aquellas personas diabéticas que tienen el azúcar alto y que no se les baja con nada. Dejen el azúcar, dejen consumir tantos carbohidratos y a comer coco rallado con canela. Eso le va a ayudar mucho a bajar los niveles de azúcar. Así que por esto y por muchos motivos más, la harina de coco es el alimento estrella de Aliviate en el día de hoy.